Electrónica de equipo pesado. Actualmente las máquinas cuentan con módulos de control electrónico o también llamados SM para controlar sistemas. Estos sistemas controlados son sistema de implementos, sistema de motor, sistema de transmisión o también sistema de monitoreo. Para ello, los módulos de control electrónico son conectados a unos dispositivos de entrada. Estos dispositivos de entrada envían una señal eléctrica, puede ser de corriente, frecuencia, tensión o también un PWM o también llamado pulso de ancho modulado. Estas señales son enviadas de los sensores o también de interruptores. Al ser enviada esta señal al módulo de control electrónico, toma una decisión de acuerdo a la programación que le da el fabricante. Luego esta señal es analizada y comparada y el módulo de control electrónico toma una decisión para activar los dispositivos de salida, que son los actuadores. Estos actuadores vienen a ser válvulas eléctricas, relés, lámparas indicadoras, alarmas, para realizar una función específica en la máquina. Para ello, conjuntamente con los sensores, actuadores y módulo de control electrónico trabajan para realizar una función específica y logrando una óptima trabajo de la máquina. En figura se muestra la conexión que tiene un módulo de control electrónico con los dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Por ejemplo, un sensor de temperatura de refrigerante detecta la temperatura que tiene el refrigerante y lo convierte en una magnitud eléctrica. Esta magnitud física, que es la temperatura, ¿no? A mayor temperatura estaría enviando mayor tensión. Esta tensión es enviada al módulo de control electrónico y el módulo de control electrónico tomará una decisión si es que el motor, en este caso, tendría mayor temperatura de refrigerante o menor temperatura de refrigerante. Las tres partes importantes de todo sistema controlado electrónicamente es el módulo de control electrónico o también llamado SM, el cableado y el componente. El módulo de control electrónico es la parte más robusta del sistema y es lo último de lo que debemos sospechar que tiene una falla. La parte más débil es el cableado, porque está más expuesto, ¿no?, a tener una avería, ¿no? Puede ser un cable abierto, un cable en cortocircuito a tierra, y el componente vendría a ser un dispositivo de entrada o un dispositivo de salida, que puede ser una válvula o electroválvula, y un sensor, o también puede ser un actuador, que puede ser una lámpara o alarma. Parámetros que se monitorean en la máquina son velocidad, temperatura, presión, posición y nivel de combustible. En este caso, para monitorear el parámetro que sería la velocidad, voy a utilizar dos componentes, el pickup y el efecto Hall. El pickup tiene dos cables en las cuales me va a enviar como señal un voltaje, una frecuencia, y este componente, que es un sensor, tiene una bobina internamente, por lo tanto va a tener un valor de resistencia. Por eso me marca ahí las mediciones que debo hacer sería en ohmios. Y el siguiente componente para medir la velocidad sería el efecto Hall. Este componente, este sensor, mejor dicho, de efecto Hall, mide la velocidad baja. Esta velocidad baja es enviado al módulo de control electrónico, o como que en este caso como señal eléctrica. Estas señales eléctricas que envía este sensor de efecto Hall son voltaje, frecuencia y duración de ciclo.
Al igual que el anterior, también mide voltaje y frecuencia, o envía voltaje y frecuencia. La diferencia está en que el pickup envía voltaje alterno y el de efecto Hall envía un voltaje continuo, mejor dicho, una tensión con nivel continuo pero pulsatorio. La siguiente gráfica nos muestra cómo está compuesto un sensor de efecto Hall, ¿no? En las cuales tiene una tarjeta electrónica y en la punta tiene el efecto o la célula Hall o Hall, que esta célula genera un voltaje alterno, pero es un voltaje con nivel en microvoltios. Para enviar una señal en voltios, entonces se necesita amplificarlo este voltaje. Por eso cuenta con un circuito integrado, unas resistencias y unos condensadores, las cuales amplifican esta señal o esta tensión. Entonces para ello, este circuito electrónico que tiene internamente el sensor necesita de alimentación. Por eso tiene cable de alimentación positivo y también el negativo. Una vez que tiene estas dos cables de tensión, logra su funcionamiento la tarjeta electrónica y el sensor envía una señal por el tercer cable. Los sensores de efecto Hall envían una señal eléctrica de voltaje, frecuencia y duración de pulso, que es recepcionada esta señal por el módulo de control electrónico de motor. Esta señal es analizada y comparada en el módulo de control del motor y también es enviada al módulo de la transmisión a través del enlace de datos CAT. Para monitorear la temperatura en una máquina utilizamos dos tipos de sensores: sensores analógicos y sensores digitales. En la figura se muestra un sensor de temperatura analógico, en la cual internamente en la punta tiene un termistor, que es una resistencia variable de acuerdo a la temperatura. En este caso, esta resistencia, que es el termistor, está controlado a través de un circuito integrado que tiene internamente el sensor. Por ser una tarjeta electrónica y tener componentes electrónicos, necesita de un voltaje de alimentación. Por eso tiene tres cables: alimentación, negativo y señal. Cuando un sensor tiene alguna falla o sospechamos de que el sensor tiene algún inconveniente, tenemos que realizar mediciones. La primera medición que debemos hacer es entre los terminales A y B del sensor. Una vez que realizamos estas mediciones, que tendrían que ser de 5 voltios, esto lo haríamos en el lado digamos del conector que va hacia el sensor de temperatura. Debería marcarnos 5 voltios. Si no nos marca nada, pasamos al conector también propio del sensor, pero que va al lado harness del módulo de control electrónico. También en los terminales A y B, que es la segunda medida, debería marcarnos 5 voltios, que es la alimentación de 5 voltios es para todos los sensores analógicos. Si es que no hay ninguna medida, pasaremos a la tercera medición, que también debería ser 5 voltios. Esto nos garantiza que estos 5 voltios es enviado del SM. Entonces, al no tener la tercera medida, entonces ya sería falla interna en el módulo de control electrónico. Al haber realizado la primera prueba, que es medida de alimentación, que debe ser entre los terminales A y B, pasamos a la medida de señal, para cerciorarnos que el sensor, si está recibiendo los 5 voltios, ahora el sensor debe enviarnos una señal también de voltaje.
Entonces también vamos a realizar la primera medida, que es en el conector entre los terminales B y C, lado sensor, ¿no? Específicamente que está hacia el sensor. Debería medir un valor de 0.2 a 4.8. Si es que no tenemos ninguna ninguna medida, ¿no? Entonces puede ser que sus terminales del propio conector, ¿no? Que puede ser los pines del conector, estén abiertos. Entonces, para cerciorarnos, deberíamos hacer la segunda medida, que es entre los terminales B y C, lado conector del sensor, pero lado que va al harness, que va al módulo de control electrónico. Entonces debería marcarnos también 0.2 a 4.8. Eso es de acuerdo a la temperatura que se encuentra en ese momento sensando, en este caso el sensor de temperatura. Si es que no logramos tener una medida, pasaremos a los terminales, ¿no? Que van internamente en el conector del módulo de control electrónico. Eso sería la tercera medida. También debería marcar entre 0.2 a 4.8. Ese es el rango de acuerdo a la temperatura que se encuentre el sensor. Habiendo realizado la prueba de alimentación entre los terminales A y B, la prueba de señal entre los terminales B y C, pasamos a la prueba de voltaje pull-up, que en este caso es cuando yo desconecto el sensor, pero los terminales del multitester se mantienen entre los terminales B y C propio del conector. Entonces, al retirar yo el sensor, mejor dicho, voy a desconectar el sensor, voy a generar un código de diagnóstico, pero a la vez estaré midiendo el voltaje, que es un voltaje de referencia que me está mandando el módulo de control electrónico. Este voltaje es de 1 a 1.5 voltios superior al voltaje de alimentación. En este caso la alimentación fue de 5 voltios, más 1.5 serían 6.5. Ese es el voltaje de referencia que me está mandando el módulo de control electrónico. En este caso debería marcar 6.5 la primera medida. Si es que no marcara nada, entonces estaría averiado el cable, ¿no? De señal de color verde. En este caso, en la figura, estaría un cable roto, por lo tanto marcaría 0 voltios. Pero podríamos también hacer la segunda medida, ¿no? Si es que no marcara la primera medida, cerciorarnos que no es el cable, también puede ser el módulo de control electrónico. Entonces nos vamos a la segunda medida y colocamos en los terminales del módulo de control electrónico, específicamente, bueno, es de acuerdo al diagrama o de acuerdo al sistema, colocar las puntas de prueba, ¿no? El terminal negativo del multitester en el lado negativo del módulo de control electrónico, y el lado positivo del multitester, bueno, a donde nos envía de acuerdo al plano o el diagrama. Debería marcarnos también 6.5. Al marcarnos 6.5, entonces estaría averiado el cable de color verde. Pero si no marca nada, si no marca 6.5, entonces ya sería avería internamente. Puede ser un pin en el módulo de control electrónico, puede ser un pin roto, ¿no? O también ya internamente la tarjeta electrónica tendría alguna avería. Los sensores que miden velocidad son dos sensores de, en este caso, pickup, o los sensores de efecto Hall. En este caso la gráfica me muestra un sensor pickup, o también llamado magnético, ¿no? Entonces este sensor genera su propio voltaje, y al generar su propio voltaje, este sensor envía un voltaje alterno. Entonces, cuando yo tengo mayor velocidad, mayor voltaje, y si sigue aumentando las revoluciones, también aumentará la frecuencia. Dos cosas aumentan: el voltaje y la frecuencia. Pero si ustedes notan en la gráfica, la señal del semiciclo positivo
comparado con el semiciclo negativo es el mismo valor de tiempo, por lo tanto también será un 50% lado positivo y un 50% lado negativo. Eso no va a cambiar, pero sí va a cambiar la frecuencia y también la tensión. A mayor revoluciones, aumentando las revoluciones, también aumentará la frecuencia y también la tensión. En la figura se muestra la medición que se ha hecho al sensor magnético o pickup. En este caso no está marcando ahí la flecha de color rojo, está marcando las puntas de prueba del multitester y la escala del multitester se encuentra en voltios, ¿no? Entonces a bajas revoluciones marcará un voltaje de 1.4 voltios en voltaje alterno, ¿no? Porque este sensor genera una tensión alterna. Ahora el multitester ha sido cambiado para medir frecuencia. Su escala hemos cambiado para medir frecuencia. Entonces, ahora la frecuencia, como las revoluciones están bajas, estaría marcando una frecuencia de 276 Hz, ¿no? Y en la figura se muestra las puntas de prueba, está de color rojo, está midiendo el sensor magnético o también llamado sensor pickup. Como la señal es alterna, entonces la duración del semiciclo positivo y el semiciclo negativo serán iguales, por lo tanto estará mandando el semiciclo positivo el 50% y el semiciclo negativo el 50%. Entonces bueno, ahí estaría marcando un 49.9 de porcentaje, ¿no? Entonces en un sensor magnético se mide la velocidad, pero este sensor nos va a enviar una señal de frecuencia, una señal de voltaje. Este voltaje será alterno y por lo tanto va a tener la misma duración del semiciclo positivo y el semiciclo negativo, el cual estamos midiendo con el multitester.